estamos, tú nos convocas, estamos con el anhelo de recibir tu palabra, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu hablándonos, Señor. Es lo que anhelamos cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame beber de tu manantial. Dame beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Dios, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más.
Muy buenas noches, una vez más, un nuevo saludo a todas. Arrancar entonces con el libro de Santiago, capítulo 5, ya hoy concluyendo. Hoy vamos a tratar sobre la enseñanza que da Santiago contra los ricos, contra esos ricos opresores. Hemos estado tratando, ¿no?, en el capítulo 2 del pobre y del rico, y se hablaba allí de aquellos ricos que iban bien alajados a las reuniones, y bueno, ahí Santiago hace la crítica y la advertencia, ¿no? Y hacía comparación con el hermano pobre, recuerdan ustedes allí en el capítulo 2. Pero fíjense que aquí en el capítulo 5 ya Santiago arremete con todo contra los ricos. Si vamos a leer del versículo 1 al 6, se va a hablar justamente de ese rico que oprime al pobre. ¿Sí? Realmente eran ricos, pero eran ricos impíos. Ellos habían obtenido sus riquezas haciendo cosas incorrectas. Se llamaban decir cristianos, pero realmente no lo eran. Se llenaban de riqueza, pero haciendo las cosas incorrectas. Y allí vamos a ir desarrollando estos puntos. Así que bueno, vamos a leer entonces. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Fíjense qué duro que es Santiago en cuanto a los ricos. Dice: vuestras riquezas estarán podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, o sea, tienen moho. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Acá ya estamos hablando del fuego. Habéis acumulado tesoros por los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían pegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a ir primero por estos 6 versículos. Y te decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La persona termina amando al dinero. Aquí Santiago, cuando habla del rico, realmente no está en contra del dinero, de la abundancia, de lo que se pueda poseer. Él está hablando de ese dinero que ingresa y que se acumula, pero haciendo las cosas incorrectas. Es un dinero que viene de una vía incorrecta, ¿sí? Y esta persona que lo hace, se habla de una persona que es inmoral, una persona que no tiene reparo, una persona que no tiene temor de Dios, porque no le conoce. Y es por ello que se mueve de esa manera. Les dice que todo va a ser miseria para ellos, los tiempos de miseria que vendrán para ellos. Y querida mujer, fíjate que los ricos controlan el mundo, ¿no? Muchos dicen eso. Hoy los ricos son los que controlan el mundo. Los ricos son los que ocupan lugares en los gobiernos. Un pobre no puede estar sentado ahí en el Congreso, por ejemplo. Porque los ricos son los que pagan para poder tener un lugar. Ellos muchas veces aplastan al pobre. Ellos, por tener más y más ilegalmente, aplastan al pobre y obtienen de una manera deshonesta el dinero, las riquezas, y se aferran a ellos. Y eso es lo que condena Santiago. Por eso que le dice que van a aullar, que sus riquezas van a ser miserias, ¿sí? Se van a convertir en miserias, se van a podrir,
se van a podrir, se van a volver polillas, su oro, su plata, se va a enmohecer, o sea, se va a echar a perder todo. Qué tremendo. Y realmente, ¿no? El rico, como te decía, gasta millones para ocupar lugares, ¿sí? Para tener lugares, para tener cargos. Eso lo podemos ver hoy en la tele, si tú te das cuenta, cómo dicen, ¿no? Les vamos a dar a la gente pobre su obra social. Ellos dicen, ¿no? Mayormente los políticos, va a tener la gente humilde su obra social. Nosotros nos vamos a encargar de que su obra social no sea tan alto el pago. Pero sin embargo, nos mandan una cantidad de impuestos en cada cosa que compramos que la verdad, a veces uno dice, wow, ¿cómo está toda la situación? Como muchas veces te he contado, ya hoy un alquiler, ya hoy los servicios, todo se ha duplicado aquí en Argentina. Y eso, las que vivimos aquí sabemos cómo se ha multiplicado lo que son los gastos y la inflación que hay aquí en Argentina. Y son los ricos los que oprimen a los pobres. Ellos son millonarios, ellos son felices en sus deleites. Ellos realmente no están velando por el pobre, por el necesitado. Ellos quieren votos en sus momentos de campaña para enriquecerse. Pero llegado el momento, pocos son los que hacen las cosas correctas. Viajan de un lugar a otro, se van de un lugar a otro, y de esa manera ellos disfrutan del dinero del pueblo, de todo lo que nosotros pagamos y compramos, que se les paga a ellos un sueldo. Pero también, en este caso estoy hablando de políticos, pero ¿qué de aquellos ricos, ¿no? Que tienen riquezas por la fama? ¿Qué de aquellos que tienen herencias de altísimo valor? Aquellos que tienen cuentas bancarias, pero cantidades. Pero fíjate qué tremendo, porque así como el rico tiene mucho, también así como dice Santiago, después todo se vuelve miseria para ellos. Y en la historia podemos ver, ¿no? Cantidades de hombres que acumularon tantas riquezas y terminaron lamentablemente sufriendo. Por ejemplo, habían gente muy multimillonaria que terminaban con hijos o asesinados o hijos que eran o que se suicidaban o terminaban en la droga, en el alcohol y en diversas situaciones, diversidades de vicios. No solamente los hijos, también los nietos. O sea, ¿qué quiere decir? De que esos ricos realmente no eran lo felizmente viviendo, ¿no? En este mundo. Pero aquí Santiago no solamente habla de la vida que ellos llevan placentera aquí en el mundo, sino de lo que les va a venir, de lo que ellos van a tener que experimentar por no aceptar en sus vidas a nuestro buen Dios. ¿Sí? Porque para ellos su Dios es el dinero. Es por ello que Santiago, ¿no?, les advierte a ellos que van a padecer y les llama a los ricos impíos, que se benefician de los pobres y que corrompen la sociedad. Y no es nada diferente a lo que nos pasa en estos tiempos. ¿Cuánto vemos, no? No solamente en la política, sino en diferentes aspectos de la vida, como el rico tiene el poder y el pobre y el humilde tiene que estar sometido. Entonces te decía que hacer dinero no es malo realmente, sino el pecado es acumular dinero.
y no ser una persona dadivosa y generosa. Cuando los ricos abusan de la riqueza y la usan de una manera negativa, eso es lo que juzga Dios. Como te decía, vivimos tiempos donde el dinero es el poder de los ricos. En Mateo 6, 19 al 24 dice: ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También nos dice acá Lucas, fíjense, Lucas 6, 24 al 26. También el Señor Jesucristo: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Todas estas amonestaciones el Jesús se las daba a los fariseos, a los religiosos, aquellos que andaban bien vestidos, aquellos que vivían de lujo, aquellos que vivían bien cómodamente, aquellos que tenían de sobre todo. Los mismos judíos, los mismos sacerdotes de la ley, al tener contacto con Roma, al estar siempre en unidad con Roma, y Roma en ese momento era pues la potencia del mundo. Entonces, estos sacerdotes de la ley, estos fariseos, saduceos, se agarraban de este poder romano para que vivan en sus deleites, para que vivan en sus riquezas. Mientras tanto, el hermano, el judío humilde, sencillo, el que no tenía ni siquiera para comer, los oprimían. Por eso el Señor Jesucristo les dice: ay de vosotros, le dice. Y esta palabra ay tiene un gran significado, o sea, una advertencia de lo que te va a venir. Ay de vosotros ricos, ya tienes tu consuelo. El consuelo de los ricos es su dinero. Sin embargo, para el pobre y el humilde, su consuelo es Cristo Jesús. Ahí está la esperanza del pobre, del humilde. Le dice: ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. Ellos tenían de todo. Ellos absorbían todo. Sin embargo, los discípulos tenían que estar sufriendo, tenían que estar siendo perseguidos por causa de Cristo. Ellos tenían que estar sufriendo, padeciendo. Muchas veces ni siquiera comían por ir a predicar el Evangelio, porque estos ricos los oprimían. Hermana querida, así es la vida del pobre, así es la vida del humilde. Siempre el que tiene el poder va a oprimir. Pero hermana, cuando nosotros realmente nuestras vidas están puestas en las manos de nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, estamos más que seguros. Más que seguros. El Señor Jesucristo les decía: porque tendréis hambre. Porque tendréis hambre. Ahora estás saciado, pero va a llegar el momento que vas a tener hambre. Cuando estés delante de mi trono y tenga que juzgarte. Allí ya no va a haber palabras de justificación para ellos. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Cuando hay dinero, cuando hay riqueza, esos ricos se divierten, se ríen, la pasan bien. El pobre tiene que estar sufriendo para obtener algo. Tiene que ser humillado, quizás tiene que
hacer trabajos tan forzados para ganarse unos cuantos pesos. Jesucristo promete consolación. Consolación para el humilde, para el pobre, para el sencillo, y no solamente en este tiempo presente, sino también en el tiempo futuro, cuando ya estemos con Él. Él va a revertir todas las cosas. Recordemos que su reino, el reino de Cristo, se va a establecer en esta tierra. Y es allí donde Él va a levantar al pobre, va a levantar al menesteroso, va a levantar al necesitado. Entonces te decía que el Señor Jesucristo no es que condena la riqueza. No es que el Señor Jesucristo dice que nadie debe ser rico. No. El Señor Jesucristo lo que hablaba aquí era de la condición del corazón de esos ricos. De esa abundancia que tenían ellos, pero que no compartían. Y sumado a eso, ellos hacían trabajar a la gente y no les pagaban. Se burlaban de la gente humilde. Entonces fíjate que Santiago los compara con animales. Les dice, habéis engordado vuestros corazones. Sus corazones no eran rectos delante de Dios. Sus corazones estaban engordados de sus deleites, de sus deseos pecaminosos. Y es por ello que allí los condena y les dice, como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo. Ellos le quitaban la vida a la gente justa, a la gente que hacía las cosas correctas. Les daban muerte a aquellos inocentes. Ellos por hacer dinero, por acumular dinero, por abusar de sus riquezas, ellos usaban a la gente. Y fíjate que David, el salmista, en el Salmo 37, fíjate que David dice, ¿no? En el versículo 35, y yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. David, él miraba al impío, que dice que se enaltecía y que se extendía como laurel verde. Él le dice a sus hermanos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Versículo 5. Versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y como dice la palabra, estos ricos hacían riquezas pero sobornando. Estos ricos hacían riqueza resistiendo al humilde, al sencillo. Daban muerte al justo. Y el justo no les hacía resistencia. Ahora fíjate que en el versículo 7, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Hermano, fíjate que aquí Santiago ilustra, ¿no? Ilustra a ese hermano humilde que debe de tener paciencia hasta la venida del Señor. Si es que el Señor no nos lleva antes con Él, ¿no? Entonces pone el ejemplo como el labrador, ¿no? Que espera el precioso fruto de la tierra, que aguarda con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Quiere decir que cuando uno siembra algo, ¿sí? Y espera, ¿no? Espera que eso que sembró traiga fruto, hay que tener paciencia para esperar. El labrador que siembra la semilla no va al día siguiente a ver si creció, va a tener que esperar un tiempo. Y entre que espera, esa paciencia se va desarrollando. Va aguardando con paciencia. Entonces viene la lluvia, esa lluvia temprana, esa lluvia tardía. ¿Y qué sucede?
que comienza ese fruto a nacer, a crecer. De esa misma manera, ¿no? Dice que nosotros tenemos que esperar con paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en el 8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una vez más, fíjense, Santiago tenía bien claramente que la venida del Señor estaba cerca. Y hermana querida, tú dirás, pero eso lo dijo hace 2000 años. Sabes que los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos, ¿sí? Nosotros contamos el tiempo por horas, por días, meses, semanas, meses, años. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el Dios de los tiempos, ¿sí? Él es el Dios de los tiempos. Entonces, Él aún todavía está teniendo paciencia, como dice el apóstol Pedro, a que se arrepienta para que Él haga su venida. Y fíjate que aquí en 1 de Pedro 4:7, me parece que sí me lo han puesto, lo vamos a buscar, dice el apóstol Pedro, aquí estamos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Esa es la clave de nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos que estar desprevenidos. Nosotros tenemos que poner nuestras vidas en orden. Nosotras, nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, tenemos que trabajar arduamente para que vivamos en orden, para que cuando el Señor venga no nos encuentre desordenados y después vamos a ser avergonzados. Por eso es que tenemos que vivir en la luz de la palabra. Pedro decía, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, hermanos, cualquier momento viene Cristo. ¿Y qué les dice? Sed pues sobrios y velad en oración. Esos fueron los consejos que el apóstol Pedro les daba a los hermanos. Y Santiago hace exactamente lo mismo, ¿sí? Santiago les dice hasta la venida del Señor Jesucristo. Dice, hermanos, no os quejéis. No os quejéis. Se ve que habían hermanos que se vivían quejando por su pobreza también, por sus necesidades, por todo lo que les tocaba vivir, posiblemente. No soportaban la prueba, se quejaban. Y ahí Santiago les dice, la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros. ¿Y cuántas veces, no? Se cae en eso, ¿no? Que no, que me hizo y que la otra me hizo. Y caemos en la queja. Una con la otra. Y fíjate lo que Santiago dice. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Para que no seáis condenados, dice Santiago. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el Señor en cualquier momento puede aparecer. Y más vale que nos encuentre preparados o preparadas. Porque si no es así, hermana querida, no sé si nos vamos a ir con el Señor. Es importante que el Señor nos encuentre viviendo en orden, haciendo las cosas correctas. Como decía Pedro, velando, haciendo buenas obras. Y dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, si ustedes han leído ahí al profeta Isaías, Jeremías, ellos cómo sufrían. Sufrían por dar el mensaje de Dios. Todos se iban muchas veces en contra de ellos. Los reyes, en ese momento, el rey de Israel, el rey de Judá, se iban en contra de los profetas, porque los profetas hablaban de parte de Dios. Ellos eran afligidos, pero tenían paciencia.
tenían paciencia, porque ellos estaban destinados a hablar el nombre del Señor. Y hermana querida, yo le pido al Señor que siga desarrollando la paciencia en mí, que a veces me cuesta un poco. Pero le pido eso porque ese es mi anhelo siempre de compartirte la palabra de Dios. Hoy empecé con los audios. Algunas por allí me dijeron, los escritos son muy largos. Bueno, vamos a hacer audios para que de esa manera escuchen la palabra de Dios. Que el Señor siga desarrollando la paciencia, hermanos. Porque así como estos profetas dice que sufrieron, vivieron aflicciones, porque hablaban del Señor, eran afligidos. ¿Cuánto más nosotros que anhelamos servirle al Señor y hablar de Él, también vamos a ser afligidos? Pero el Señor dice tener paciencia, ¿sí? Dice los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos son un ejemplo para nosotras, hermanas queridas. Vamos a tener que quizás pasar aflicciones por seguir a Cristo. Pero tú nunca tienes que olvidar que la recompensa viene del Señor, no del hombre. Dice el versículo 11, he aquí que tenemos, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Fíjate que Santiago dice que un hombre, una mujer que sufre es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado habla de ser dichosos, de ser felices, de sentirte gozoso. Hermana, la recompensa te la va a dar el Señor. Si tú has sometido tu vida a Él, y si vienen las aflicciones y las pruebas, si sufres por situaciones adversas que quizás tú no tienes culpa, la recompensa viene del Señor, no del hombre. Es Él el que te va a recompensar. Por eso Santiago dice, bienaventurado eres, bienaventurada eres, porque si sufres vas a ser recompensada. Y ahí podemos hablar de Job. Dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y bueno, ¿qué te parecen las pruebas de Job? Todo lo que vivió. Léete el libro de Job y ahí te vas a dar cuenta. Todo lo que tuvo que vivir Job. Sin embargo, Dios dice que fue misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Porque Job justamente en medio de esa prueba aprendió a tener paciencia, porque él era un hombre impaciente. Toda prueba, hermana querida, va a producir paciencia en cada una de nosotras. Y podemos ver que Job, un hombre impaciente, aprendió a tener paciencia, como lo dice Santiago, y aprendió grandes lecciones. Y hermanas, cuando vivimos en pruebas, aprendemos grandes lecciones, cada una de nosotras. Dice el versículo 12, Dios es misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Yo recuerdo, hermanas queridas, antes de conocer al Señor, vivía jurando. Por Diosito decía. Recuerdo aquellos tiempos. Sí, de verdad, por Dios. Cuando entendí lo que Santiago decía aquí, que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, en aquel momento los judíos tenían esa costumbre de jurar. Ellos se juraban todo el tiempo, ay, el cielo, la tierra. Se hacían de juramentos. Pero Santiago ahí los exhorta y le dice, hermanos míos, no hagan eso, sino que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Y cuántas veces, no?
Decimos, sí, a una cosa y terminamos haciendo otra. Terminamos haciendo otra. Y eso se llama falta de compromiso, hermanos. Y con esta carta de Santiago tenemos que aprender todas estas lecciones. Tenemos que decir sí o decir no. Que nuestra palabra tenga valor. Que nuestra palabra realmente sea una palabra de compromiso. Dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjense, 2 respuestas a cada condición. Si hay alguien que está afligido, alguien que está triste, alguien que está desanimado, ¿qué debe hacer? Orar. No quejarse, no ir y decir y hablar. No, orar. ¿Estás viviendo aflicciones? Dobla tus rodillas, ruega a Dios. Habla con el Señor para que Él te ayude, para que Él te dé sabiduría para las cosas que tienes que hacer. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. ¿Estás alegre? Comenzá a adorarle al Señor. Comenzá a cantarle al Señor. A veces uno no está muy alegre, pero igual uno le canta al Señor. Porque de nuestro corazón brota ese agradecimiento para con Él, por todo lo bueno que es con nosotros. Dice, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en este punto, sabes que este punto ha sido muy confundido, porque muchos siervos, pastores, predicadores, han tomado esta palabra de que un cristiano no tiene que enfermarse. Un creyente no tiene que tener una enfermedad. ¿Cuántos engaños, ¿no? En cuanto a decirnos, a enseñarnos que no debemos de estar enfermos. Y que todo creyente tiene que ser sano, tiene que vivir una vida saludable. Por ejemplo, ¿acaso es la voluntad de Dios sanar a todos los creyentes? O sea, no es que el Señor tiene que sanar a todo creyente que se enferma. Es la voluntad de Él. Si Él quiere, lo hace. Y si Él quiere, no lo hace. Ese hermano enfermo va a tener que lidiar con su enfermedad, pero si está en Cristo, va a poder entender que es la voluntad de Dios, que el Señor está allí. ¿Cuántas veces a mí me hicieron creer eso? Que nosotros los creyentes no tenemos que estar enfermos, porque no, Dios está allí y Él nos sana. Pero fíjate que aquí Santiago dice claramente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. En aquel tiempo hacían eso, llamaban a los ancianos, ¿sí? Y dice que los ancianos venían, oraban por el enfermo, y dice que le ungían con aceite en el nombre del Señor. ¿Y ahora qué hace la gente muchas veces? Por allí vi una mujer que usaba un aceite. Ella decía, este aceite que viene de no sé dónde, tienes que ponerlo en los umbrales de tu puerta, tienes que ponerlo en las esquinas de tu casa, porque es un aceite bendito y no sé cuánto más. Pero acá cuando Santiago dice, llamen a los ancianos para que oren por el enfermo y que los unjan con aceite en el nombre del Señor, era porque el aceite en ese momento era un aceite medicinal, era una medicina y ayudaba al enfermo. Entonces no hay tal cosa de creer que en el aceite hay poder. ¿Cuántas veces, no? Recuerdo que nos decían, vamos a hacer unción de aceite y ahí el Espíritu Santo va a venir y la gente se caía, ¿no? Y realmente, ¿no? El poder no está en el aceite, el poder está en Jesucristo. En su nombre está el poder. Entonces, una cosa es que vengan los ancianos y que oren, y otra cosa es tomar el aceite y ungir, haciéndole creer a la gente que a través de ese aceite van a ser sanados, o que no tienen que estar enfermos.
Señor Jesucristo fue ungido para comenzar su ministerio. Pero en este caso, este ungimiento es justamente para esos hermanos o hermanas que estaban enfermos. Y se usaba el aceite solamente en el caso de la salud, ¿no? Porque era medicinal. Pero lamentablemente muchos predicadores se han tomado estos textos bíblicos para que le digan a la gente que no tienen que estar enfermos y que tienen que usar el aceite y que el aceite los va a sanar. Ojo con este texto bíblico. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y aquí no estamos hablando de una salvación del alma. Algunos lo leen y dicen, ay, ya entonces cuando ores por mí, por eso voy a ser salva. No, el único que nos salva es el Señor Jesucristo. Lo que aquí Santiago está destacando es una oración de fe, una oración eficaz. Por ello que pone de ejemplo aquí a Elías. Dice en el versículo, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si es la voluntad del Señor, lo levantará a ese enfermo. O quizás no lo levante. Y dice que los pecados serán perdonados. A través de la oración, nuestros pecados son perdonados. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Fíjense que Santiago decía, ¿no? Confiésense sus ofensas unos a otros. O sea, si hiciste algo en contra de tu hermano, bueno, coméntale que pensaste mal de ella y pedí una disculpa, un perdón. O sea, si bien es cierto, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor, porque bien lo dice la carta de Primera de Juan. Confesad vuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia, ¿no? De toda maldad, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Pero aquí Santiago está diciendo confesar vuestras ofensas unos a otros. A veces cuando no confesamos las ofensas nos quedamos con el enojo acá adentro y ese enojo después termina creciendo de tal manera que cuando vemos a tal persona no la queremos pero ni mirar por el enojo que ha quedado ahí guardado. Aquí Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y dice, orad unos por otros. Era lo que ponía en el grupo, ¿no? Oremos unos por otros. Hay hermanos que están pasando necesidad. Ese tiene que ser nuestro compromiso y es el mandato de Dios. Orad unos por otros. Y dice, ¿para qué? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Hermana querida, a Santiago se le conocía como un hombre de oración. Y ahí su apodo, ¿no? Rodillas de camello. Porque era un hombre que paraba orando. Un hombre de oración. Un hombre de oración. Y dice, ¿no? Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí estamos hablando de una oración poderosa, una oración en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es tu oración? ¿Cuánto tiempo te tomas en orar? Realmente cuando vas a orar, la presencia del Espíritu Santo toca tu vida para que ores pasionalmente, con ese empuje, con ese deseo, con ese anhelo de conocer a tu Señor, de presentar las situaciones, de presentar las necesidades, te quebrantas delante del Señor. Fíjate la oración de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense, era un hombre como nosotros. Tenía debilidades, tenía también deseos, necesidades.
Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense cómo habrá orado Elías, cómo habrá sido su oración poderosa para que Dios lo escuche y responda y permita que no llueva sobre la tierra los 3 años y 6 meses, o sea, los 3 años y medio. Y dice en el versículo 18, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! O sea, como que el Señor paró la lluvia 3 años y medio, y luego comenzó a llover de tal manera que eso trajo fruto. Ahí estamos hablando cuando Israel le había dado la espalda a Dios, ¿no? Y ahí el profeta Elías comenzó a orar eficazmente, fervientemente. Hermana querida, qué importante que nuestras oraciones sean poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento, para derribar toda altivez, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo, y para que se lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Nuestras oraciones, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Están siendo efectivas? ¿Estamos clamando y rogando, hermanos? Es una pregunta que tú sola te tienes que responder. Dice en el versículo 19, y ya vamos cerrando. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! Quiere decir que si alguno se ha extraviado, estamos hablando de hermanos en la fe, porque allí Santiago dice, hermanos, si alguno de vosotros, o sea, si había alguien allí que a lo mejor se fue, se apartó del Señor, comenzó a caminar caminos de muerte, se ha extraviado de la verdad, dejó la verdad de Dios por irse tras la mentira del diablo. Ahora dice, si alguno de vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver, qué importante que seamos utensilios en las manos del Señor. Qué importante que tú tomes la decisión de decir, esta hermana está por allí andando en sus deleites, pero ella estaba en la iglesia, ella también adoraba al Señor. Voy a ir y les voy a hablar del Señor para que vuelva a los caminos del Señor. Qué importante tomar esa decisión. Porque dice Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte ¿a quién? Un alma, y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros hacemos volver a ese pecador, a ese que se fue, a ese que transgredió la ley, a ese que le dio la espalda a Dios, cuando nosotros nos determinamos a orar por ese hermano, por esa hermana que se fueron, que el diablo los engañó, los sedujo y los llevó a caminos de muerte, y nosotros con ese amor de Cristo y con ese tiempo de oración, de estar orando por ellos, y vamos y nuevamente en el amor de Cristo y con la llenura del Espíritu Santo lo atraemos nuevamente a los pies del Señor. Estamos salvando, estamos haciendo que esa alma se salve del infierno que le espera, de esa muerte espiritual. Y dice que va a cubrir multitud de pecados. Todos esos pecados que puede haber cometido esa hermana, ese hermano, a través de volver al Señor, a través de arrepentirse, a través de pedirle perdón a Dios, todos sus pecados son cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Qué glorioso, qué precioso, qué hermoso es saber que el Señor habló al corazón de Santiago, su Espíritu Santo, y realmente su obra preciosa sobre la vida de los hermanos y el amor que Santiago le tenía a los hermanos en la fe. Hermana querida, cerramos el capítulo 5 y nada más como para detallarte todo lo que hemos visto en estos 5 capítulos. Estos 5 capítulos
están llenos de lecciones, llenos de enseñanzas para nosotros. Este capítulo 5 está llena de instrucciones y de temas distintos para la vida del creyente, y aún sentencias, condenaciones para aquellos que no cumplen tales lecciones, tales enseñanzas. Si hay algo que podemos destacar es que se puede relacionar sus enseñanzas con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Son muy parecidas. Y bueno, ¿qué te parece? Santiago vivió al lado del Señor Jesucristo porque era su hermano de sangre por María. Entonces, es importante que estos cinco capítulos nos hayan sido de gran bendición. Fíjate que en el capítulo 1 hemos hablado sobre las pruebas, sobre la sabiduría, sobre la oración, la fe y la duda, sobre las riquezas, sobre la tentación, sobre el carácter de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la necesidad de practicar la palabra de Dios, sobre la religión pura. En el capítulo 2 hemos hablado del pecado y de la parcialidad, tanto en relación con los ricos como con los pobres, la acepción de personas. Hemos hablado de la ley de Dios, que era la ley del amor. Hemos hablado de la fe y las obras. En el capítulo 3 hemos hablado de la lengua, cómo tiene que controlarse la lengua a través de tener buenos pensamientos. Hemos hablado de sabiduría, tanto la sabiduría de lo alto como la sabiduría que trae conflictos. Es esa sabiduría terrenal, diabólica, animal. En el capítulo 4 hemos hablado de los conflictos, de las guerras, ¿sí? Cuando Santiago dice esas guerras que hay entre ustedes. Hemos hablado de la oración, pero una oración incorrecta. Pedían mal, por eso que no eran escuchadas sus oraciones, porque pedían para sus deleites. Hemos hablado también en el capítulo 4 de la mundanalidad. El ser amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y si eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Hemos hablado de la gracia de Dios, que Él nos anhela celosamente. Hemos hablado de la soberbia. Y hemos hablado también de la humildad. Cuando nos sometemos, el enemigo huye de nuestras almas. Hemos hablado del llorar por nuestro pecado, del afligirnos por haber pecado en contra de Dios. Capítulo 4 hemos hablado de la murmuración, de no juzgar al hermano, del no jactarse de lo que pasará mañana, ¿no? El que dice, sí, hago esto y lo otro, y ni siquiera le consultó a Dios, ni siquiera sabe si al día siguiente estará. Como dice, nuestra vida es como la neblina. Todo es incierto. Y en el capítulo 5, y con esto vamos a cerrar, hablamos de los ricos y su estilo de vida, ¿no? Hoy hemos visto esos ricos que oprimen, esos ricos que se abastecen de los humildes, esos ricos que viven en vanagloria, sus estilos de vida con deleites, con vanagloria. Estos ricos que oprimen al pobre y que, como Santiago dice, la venida del Señor está cerca, la segunda venida del Señor, y lo deja bien claro en varios versículos. También hablamos de la queja, del sufrir pacientemente, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los discípulos, como lo hace todo hermano que tiene que sufrir muchas veces, pero con la paciencia, saber esperar en el Señor. No jurar en vano, ni por el cielo ni por la tierra, que nuestra palabra tenga realmente valor. Decir sí en el momento que tenemos que decir sí y no en el momento que tenemos que decir no. Y por último, orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y confesar nuestras ofensas unos por los otros. Y hacer volver al hermano, ¿no? Del error de su camino. ¿Por qué? Porque sus faltas serán cubiertas con la sangre del Cordero. Amada hermana, que este estudio de Santiago te haya sido de gran bendición y que realmente la presencia del Espíritu Santo hable a tu vida y te ayude y me ayude a mí
a ser obedientes a todos estos mandatos que el Señor nos ha dado a través de estos 5 capítulos de la Epístola de Santiago. Vuélvelo a leer para que te pueda ser de gran bendición. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por esta carta que hoy ya cerramos con la Epístola de Santiago. Señor, nos gozamos de saber que hasta aquí nos has ayudado y creemos que lo vas a seguir haciendo. Señor, gracias porque a través de estos 5 capítulos hemos podido ver tantas y tantas lecciones. Señor, y cuánto hemos aprendido. Y, Señor, nos tomamos el compromiso de seguir repasando estos 5 capítulos para poder entender lo que tú nos estás enseñando a través de esta carta. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, podamos resistir, Señor. Como dice Santiago, la venida del Señor está cerca. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Ayúdanos a vivir una vida en orden, para que cuando llegues o cuando tengas que buscarnos, estemos así delante de ti, con una vida ordenada. Señor, ayúdanos a caminar correctamente. Y te damos gracias por ser tan misericordioso y bondadoso con cada una de nosotros y permitirnos escuchar y aprender la Epístola de Santiago, que nos ha sido de gran bendición. En el nombre de Jesús, le damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero